Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a analizar la composición y estructura de las ciudades y el comercio novohispano. Este tema es complementario a el comercio novohispano y a los reales de minas, ya que nosotros ahí identificamos que la minería pues era una parte esencial para la consolidación de las actividades económicas en Nueva España, pero también tenemos que observar cómo se estructuraban estas ciudades. Ustedes ya saben que en Nueva España también existían los famosos pueblos de indígenas y de españoles, pero las ciudades van a formar una dinámica muy diferente, ya que ellas son divididas o organizadas de acuerdo a su función, a su producción o a su población. Así que con esto empezamos. Hablemos del contexto de la formación de una ciudad. Primero, en toda ciudad, si ustedes lo pueden observar, en el caso pues de Apizaco, de Tlaxcala, de la Ciudad de México, de Puebla, se ubican las principales instituciones políticas, económicas y sociales. Esto ha sido una continuidad histórica desde la perspectiva del mundo latino. Entiendas el mundo latino como esa herencia que se tiene del legado romano, en donde los centros de las ciudades o los centros nucleares de una región aglomeraban las principales instituciones del manejo y de la manipulación de la estructura social. Ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en la ciudad de Pisaco, por lo general, bien en el centro, se ubican las instituciones políticas, las instituciones religiosas, las instituciones sociales. Lo mismo pasaba en las ciudades novohispanas, ya que éstas aglomeraban en gran medida las principales instituciones y la aristocracia de una región. Ejemplo, la Ciudad de México aglomeraba las principales instituciones, pero también aglomeraba una gran cantidad de aristócratas, tanto españoles como criollos. Ahora, las ciudades van a forjar y van a ayudar a fortalecer las identidades locales y regionales. En México, durante el siglo XIX, pasa algo muy de nuestro país, debido a que durante el Imperio Novohispano no se forjó una identidad como tal de una nación o de un imperio. O sea, todos sabían que era Nueva España, pero antes de sentirse novohispanos, se sentían, por ejemplo, guanajuatenses, se sentían poblanos, se sentían potosinos. Por eso es que en el siglo XIX, cuando se independiza nuestro país, pues no hay unidad nacional, entonces eso crea un fuerte sentimiento de lejanía y una complejidad total en la unidad nacional. Por eso, acuérdense, antes de identidad nacional eran identidades regionales o locales. Ahora, las ciudades se convirtieron en centros de consumo y distribución y redistribución de bienes. Es decir, de las ciudades, como se los expliqué en el video anterior, de los mercaderes principales o de los mercaderes de alta gama, pues ya se distribuía a los mercaderes locales y a los de provincia. Lo mismo pasa con las ciudades. A las ciudades llegan primero todos los productos para abastecerse y posteriormente ya se distribuyen hacia la provincia o hacia el ámbito rural. También sucedía a la inversa, chicos. Por ejemplo, el ámbito rural proveía de alimento a la ciudad. Lo que hace la ciudad es proveer de todos los productos manufacturados a las provincias y al ámbito rural. El cuarto punto del contexto es que, de acuerdo a su función o a su especialización, se aglomeraban las ciudades. Ejemplo, había ciudades específicamente agrarias, ciudades ganaderas y ciudades mineras. Ustedes y yo ya analizamos la conformación de los reales de minas, que básicamente eran pues las ciudades mineras, pero también estaban las ciudades ganaderas y estaban las ciudades agrícolas. Por ejemplo, la ciudad de Tlaxcala era una ciudad netamente agrícola. Para un ejemplo de la ciudad ganadera, pues empezamos a observar los establecimientos en el norte del país y que básicamente estaban especializados en esta actividad. Las principales ciudades y villas dentro de Nueva España. Pues sí hubo muchas, pero siempre hay que organizarlas de acuerdo a su importancia. La primera en importancia, pues obviamente es la Ciudad de México, luego le seguía la ciudad de Valladolid, posteriormente la de Puebla, Guadalajara, San Luis Potosí, Querétaro y Zacatecas. Ustedes en el fondo están observando una de las principales ciudades de las que les acabo de hablar. De eso se va a tratar su tarea. Por otra parte, vamos a tener las principales ciudades
establecidas como puertos. Bueno, Nueva España, como les dije, es muy importante para el Imperio Novohispano, más allá de su producción minera o de su producción agrícola, por su importancia comercial. Nueva España es la única colonia que puede aglomerar o puede distribuir los productos tanto de que vienen del Océano Pacífico como los del Océano Atlántico. Es decir, éramos una aduana natural en ese entonces, más bien eran una aduana natural en ese entonces. Había dos puertos principales, como ustedes ya lo saben, Acapulco y Veracruz. Acapulco conectaba con el Océano Pacífico, las Islas Molucas, la región de Manila, etc. Y Veracruz conectaba con el Océano Atlántico y el Caribe, específicamente con la metrópoli. Ahora, eran centros neurálgicos. ¿Qué quiere decir? Que a través de ellos llegaban todas las mercancías y posteriormente ya se esparcían de ahí hacia toda Nueva España. Por eso es que el control y la protección de estos puertos era fundamental, chicos. Si ustedes van a la ciudad de Veracruz o van a la ciudad de Acapulco, se van a dar cuenta que hay muchos fuertes, debido a que era de vital importancia defenderlos. Y sí, muchísimos corsarios y piratas atacaron los dos puertos. También atacaron Campeche, atacaron Yucatán, pero centraban sus actividades en estos dos. ¿Qué se comerciaba entonces? Por ejemplo, en la ciudad de Acapulco se comerciaba precisamente con los productos que venían de las Islas Molucas, Filipinas y Manila. ¿Cuáles son los nombres actuales de esos territorios? Japón, obviamente Filipinas sigue siendo la misma, y Manilas pues es el conjunto de todas las islas del Pacífico y el sudeste asiático. Venían los productos, por ejemplo, como de seda, porcelana y objetos artísticos, se comercializaban en Nueva España y luego lo que sobraba pues se mandaba a la metrópoli. Para el caso del puerto de Veracruz, ¿qué es lo que traía el puerto de Veracruz hacia nosotros? Los principales productos que nos mandaba la metrópoli y Europa en general. ¿Qué productos eran? Productos manufacturados, ejemplo, telas, ropas, herramientas y alimentos que se utilizaban para las diversas actividades económicas. Ejemplo, la ganadería, la agricultura, la minería, la vida cotidiana, instrumentos de música, etc. Ahora, un punto importante y un dato curioso de aquí es cómo se llamaban las embarcaciones encargadas de traer pues estos productos. Para el caso de Acapulco se llamaba el nao de China o el nao de la China y el galeón de Filipinas. Estos dos zarpaban esporádicamente cada 2 años, cada año, cada 3 años, dependiendo la necesidad que se tuviera de comerciar un producto, ya sea que saliera de aquí de Nueva España o que llegara de el sudeste asiático hacia Nueva España. Lo importante aquí, chavos, es que el comercio marítimo, a pesar de ser muy importante para Nueva España, era muy peligroso y los corsarios junto con los piratas usualmente atacaban estas embarcaciones. Al principio eran embarcaciones sin protección, pero como la corona española se da cuenta que durante el siglo XVI estaba perdiendo muchísimo dinero, lo que hace es comprarles o rodearles de una escolta. A estas escoltas se les llamaban los famosos galeones. Los galeones son embarcaciones muy grandes con un poder de fuego bastante alto. Pero lo único que provocó esto, pues es que los piratas se organizaran en un mayor número y los corsarios se organizaran en un mayor número y los atacaran. Para el siglo XVIII, la corona se da cuenta que es un gasto excesivo el estar mandando escoltas para estos productos y lo único que hace es artillar las embarcaciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un pirata y un corsario? Pues muy sencillo, chicos. El pirata pues era como el empresario independiente y el corsario eran piratas contratados, por ejemplo, por la corona inglesa, por la corona francesa, para atacar las embarcaciones españolas. Tenían un permiso, por eso se les llama corsarios, por el permiso de corso, ¿sale? Así, corso. Ahora, las zonas de comercio dentro de Nueva España. Esto es lo único que nos falta apuntalar de acuerdo a este tema. Al igual que en la actualidad, las regiones comerciales y productivas son determinantes, obviamente, para el crecimiento demográfico. En Nueva España, el crecimiento demográfico se va a centrar en la Ciudad de México y los alrededores, por eso es que en la actualidad se le llama la megalópolis, ¿no? Porque corresponde a los estados que están alrededor de la Ciudad de México y son los más poblados de nuestro país. Tan solo en estos estados se aglomera más o menos el 60% de la población actual, imagínense. Tan solo la Ciudad de México actualmente tiene 22 millones de habitantes. Y durante el Imperio Novohispano, la Ciudad de México fue la más habitada de todas las colonias, de todas las ciudades, de todas las colonias de Nueva España. Perdón, del Imperio Novohispano.
Ahora, dentro de la división en sectores productivos, el sur y el centro de nuestro país se enfocó al sector textil, a la manufactura del sector textil. Es aquí donde se hacían, pues, por ejemplo, la vestimenta o, en su defecto, las colchas, etcétera. En la zona del Bajío, la producción se centró en la lana, la piel y la gamuza. Ahí es donde se hacía este producto primario y posteriormente se manufacturaba en el sur y en el centro de nuestro país. Y en el norte del país funcionaba como un abastecedor de materias primas, especialmente de las materias primas que emanaban de la productividad ganadera, es decir, esta gama de productos de cuero, etcétera. A ver, chicos, espero que les haya gustado el video y la actividad pues es muy sencilla. Si ustedes se dieron cuenta, en cada diapositiva, exceptuando la primera, les puse unas imágenes de unos centros históricos. Su actividad es sencilla. Quiero que ustedes se vayan al buscador de Google y me investiguen qué centro histórico corresponde a cada diapositiva. Le van a poner diapositiva 1, centro histórico de, diapositiva 2, centro histórico de, diapositiva 3, centro histórico de, diapositiva 4, centro histórico de, y abajo de eso me van a escribir una muy breve reflexión acerca de la importancia de las ciudades y el comercio en Nueva España, de unos 5 renglones. Nos vemos, chicos, cuídense mucho, hasta luego.